Saludos, amantes de la historia. Sin duda una de las batallas más famosas de la historia de México es la del 5 de mayo de 1862. Y aunque muchos la conocen por la gran celebración que suele hacerse en Estados Unidos por motivo de esta fecha, en realidad son pocos los que conocen los pormenores de la batalla. Hoy profundizaremos en algunos aspectos de interés sobre el desarrollo de esta significativa batalla. Quédense conmigo para conocer 6 curiosidades sobre la batalla del 5 de mayo. David contra Goliat. Frecuentemente se dice que para el momento de la batalla del 5 de mayo, los soldados franceses eran los mejores del mundo. Aunque esto no es del todo verdad, pues pocos años después de la intervención en México, el ejército prusiano acabaría finalmente con el francés, en la conocida como Guerra Franco-Prusiana. Independientemente de esto, lo cierto es que el ejército francés sí se contaba entre los más poderosos del mundo para esa época, lo que hacía que la situación del ejército mexicano fuese complicada, al punto de que en vísperas de la batalla el general Zaragoza tuviera como objetivo el causar la mayor cantidad de daño al enemigo sin tener una alta expectativa de victoria. Ahora bien, ¿cuál era la situación de ambos ejércitos antes del 5 de mayo? Por un lado, Francia había enviado a México inicialmente un contingente pequeño pero curtido de tropas, entre las que destacaban los famosos zuavos. Estas unidades, además de estar aclimatadas al calor de las costas mexicanas, habían adquirido fama por su disciplina y valor en el combate, lo que les hacía a unos adversarios temibles. Además de los zuavos, los franceses contaban con tropas bien entrenadas y disciplinadas, las cuales ya empleaban armamento moderno como la bala Minié, que permitía un mayor alcance gracias a su aerodinámica, o el uso de la artillería de ánima rayada o estriada, que de igual modo incrementaba el alcance de los cañones. En cuanto a la experiencia de sus oficiales, estos habían combatido en distintas partes del mundo, combatiendo y venciendo a los rusos en Crimea, a los austriacos en Italia y a los vietnamitas en Cochinchina, de modo que los franceses tenían sus razones para ir confiados a México. Y por si esto fuera poco, los franceses iniciaron la guerra supuestamente para liberar a los mexicanos del gobierno de Benito Juárez, por lo que rápidamente se ganaron aliados dentro de la causa conservadora. Esto les permitió contar con importantes contingentes de tropas mexicanas lideradas por los antiguos generales conservadores como Leonardo Márquez, quien había sido uno de los principales dolores de cabeza de los liberales en la Guerra de Reforma. Del otro lado tenemos a las fuerzas mexicanas lideradas por el general Ignacio Zaragoza. El ejército de Oriente, como se le conocía, no contaba con los recursos materiales ni militares del francés. Hay que recordar que el gobierno de Juárez recién había salido de la Guerra de Reforma, por lo que la infraestructura y la economía estaban por los suelos. De hecho, la falta de pagos fue lo que motivaría inicialmente el arribo de tropas extranjeras. Además de no contar con recursos suficientes para pagar, entrenar y equipar a un ejército profesional, los soldados mexicanos solían ingresar al ejército a la fuerza. Aunque existieron numerosos casos de soldados voluntarios, lo común era el reclutamiento por leva, es decir, que se reclutaba de forma obligatoria y usualmente sin previo aviso. Simplemente se realizaban redadas y se metía a filas a todo aquel del que pudieran echar mano, por lo que la tasa de deserción en el ejército mexicano de esa época era elevada. El armamento mexicano tampoco era el mejor del momento. Si bien es cierto que se contaban con algún que otro cañón de ánima rayada, la mayoría de las piezas no tenían el alcance de las balas francesas. Asimismo, los fusiles de los mexicanos seguían empleando en su mayoría las balas esféricas, que reducían el alcance y el daño del fusil, además de incrementar el tiempo de recarga. Pero eso no era todo. Ante la falta de dinero, no era raro que los soldados tuvieran carencias en su uniforme o en el armamento, por lo que tenían que recurrir a otro tipo de armas de fuego más antiguas o incluso armas blancas como el machete. Como se puede ver, el equilibrio entre estos dos ejércitos era bastante desigual, haciendo que el enfrentamiento en el campo de batalla favoreciera completamente a los franceses. De modo que la única esperanza de los mexicanos era aprovechar el conocimiento que tenían del terreno y el clima para usarlo a su favor, además de buscar enfrentar a los franceses en un lugar donde tuvieran ventaja. La batalla en la ciudad de Puebla se presentó como la opción lógica gracias a las fortificaciones que se estaban construyendo en esos momentos, además de que la experiencia de Zaragoza en las batallas urbanas de la Guerra de Reforma le proporcionaba cierta ventaja a la hora de combatir en una ciudad, lo que podía reducir la efectividad de las tropas francesas. Sin embargo, antes de la batalla sucedieron dos acontecimientos que redujeron de forma importante el número de combatientes mexicanos. Unos meses antes de la batalla, cuando ya se esperaba la guerra contra Francia, comenzaron a reunirse las tropas que conformarían el ejército de Oriente. Uno de los contingentes procedente de Oaxaca
sufrió un accidente a causa de la explosión de un polvorín en San Andrés Chalchicomula, lo que terminó por matar o herir a más de 1000 soldados y una cantidad desconocida de civiles que venían acompañando al contingente militar. Esto redujo de forma importante los soldados con los que debía contar Zaragoza al momento de defender el país. El segundo suceso tuvo lugar unos días antes de la batalla, cuando Zaragoza se enteró de que una segunda columna enemiga conformada por soldados conservadores bajo el mando de Leonardo Márquez se dirigía a Puebla con el fin de unirse a los franceses en la inminente batalla, de modo que Zaragoza tuvo que desplegar 4000 soldados para detener a esta nueva amenaza. Finalmente, el día 5 de mayo, las fuerzas que Zaragoza tuvo para defender la ciudad ascendían apenas a unos 4850 soldados aproximadamente. A modo de curiosidad, cabe señalar que las fuentes francesas afirman que los mexicanos defendieron Puebla el 5 de mayo con 12.000 soldados. Sin embargo, no creo que esto fuera posible dadas las dificultades antes mencionadas. Es posible que afirmaran tal cantidad a modo de justificar la derrota que sufrieron aquel día, o bien que los historiadores franceses de la época tuvieran acceso solamente al número que el ejército de Oriente debería tener en teoría y no en la práctica. Un oficial incompetente. Tras la victoria del 5 de mayo, el propio general Zaragoza reconoció que la victoria fue posible en parte gracias a los errores del general enemigo. Los franceses habían sido liderados por el conde de Lorenzés, quien fue designado por el propio emperador Napoleón III a fin de terminar rápidamente con el gobierno de Juárez. Aunque Lorenzés en realidad era un militar con bastante experiencia en el momento de la intervención, pues había combatido en Argelia y en Crimea, desde un principio se mostró como una persona arrogante en México. Una prueba de ello fue la carta que le escribió al emperador francés, donde decía lo siguiente: somos tan superiores a los mexicanos en organización, en disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que desde este momento, al mando de nuestros 6000 valientes soldados, ya soy el amo de México. Otra muestra de su arrogancia fue el desdén con el que trató a sus aliados mexicanos, principalmente los consejos de Juan Almonte y Antonio de Haro y Tamariz, quienes le ofrecieron información sobre el terreno e incluso le señalaron los puntos más vulnerables de Puebla por donde podía atacar. No obstante, Lorenzés consideraba que atender estos consejos era rebajarse el nivel de los mexicanos, además de que consideraba que podía vencer a los soldados enemigos fácilmente, aún bajo la protección de los fuertes. Tan seguro estaba de su victoria, que la noche previa a la batalla se despidió de sus soldados dando a entender que se volverían a ver en el fuerte de Guadalupe. En el día de la batalla, son varios los errores que se le atribuyeron a Lorenzés, mismos que terminaron dando una importante ventaja a los defensores de Puebla. En primer lugar está la velocidad con la que lanzó su ataque sobre la ciudad. En los días previos, los franceses habían avanzado hacia Puebla en un camino cuesta arriba y con un clima al que no estaban acostumbrados. Tras varios días de avance y con la batalla de las cumbres de Aculcingo a sus espaldas, llegaron a la población de Amozoc por la tarde del 4 de mayo, descansando únicamente el mediodía que les quedaba. A las 5 de la mañana del 5 de mayo, los franceses ya estaban nuevamente en pie y listos para iniciar la batalla. Aunque en ningún informe se menciona que la fatiga fuese un factor clave para el resultado de la batalla, no cabe duda de que fue un elemento que puso en desventaja a los soldados que atacarían Puebla. Otro error de Lorenzés fue la elección del punto por el cual iniciar su ataque a la ciudad. Como ya mencioné, el comandante francés no quiso seguir los consejos que sus aliados mexicanos le dieron, optando por realizar un asalto directo a los fuertes de Loreto y Guadalupe, aun cuando se le dijo que un ataque por el oriente de la ciudad era más fácil de realizar. El asalto directo que lanzó implicó atacar las posiciones fortificadas de los mexicanos avanzando cuesta arriba, lo que incrementaba el esfuerzo de los atacantes, además de verse obligados a luchar por la posesión de estos fuertes, que de otro modo podrían haber sido rodeados. Esta decisión tomó por sorpresa incluso Zaragoza, quien había desplegado sus tropas pensando que los franceses no atacarían directamente los fuertes, pero ante el avance enemigo, rápidamente tuvo que reorganizar su línea de batalla. Finalmente, esta decisión llevó a un último error que el propio emperador Napoleón III le reprocharía a Lorenzés. Dado que se optó por atacar cuesta arriba, la elevación dificultó el desempeño de la artillería francesa. Los cañones del ejército atacante tomaron sus posiciones de tiro, pero cuando la batalla comenzó, la elevación del terreno demostró que el alcance de los disparos franceses se había reducido, por lo que al final, las tropas francesas tuvieron que avanzar sin mucho apoyo de parte de su artillería. Por el contrario, la posición elevada de los fuertes de Loreto y Guadalupe incrementaron el rango de disparo de los mexicanos, quienes entorpecieron aún más el avance francés, causando importantes daños antes del choque con la infantería. Una pequeña batalla. Aunque la batalla del 5 de mayo tuvo importantes repercusiones en el desarrollo inicial de la intervención francesa, e incluso hoy tiene una importancia simbólica enorme, lo cierto es que en términos de números, la batalla fue relativamente pequeña. A pesar de que el enfrentamiento se jugaba el destino de la ciudad de Puebla, lo cierto es que las dimensiones de la batalla hicieron que esta fuese de apenas unos kilómetros en las afueras de la ciudad. Esto se debió principalmente a la reducida cantidad de combatientes que hubo entre ambos lados.
Como ya mencioné, los distintos problemas que hubo en el lado mexicano hicieron que Zaragoza tuviese alrededor de unos 4.850 soldados. Por su parte, la subestimación que Francia había hecho sobre las capacidades militares de México hizo que se enviara un pequeño contingente, mismo que tras las bajas por enfermedad ascendía a unos 6.000 soldados. En total, los combatientes del 5 de mayo sobrepasaron los 10.000 soldados entre ambos lados. No obstante, tras la batalla, los mexicanos incrementaron su fuerza en Puebla, mientras que los franceses aprendieron la lección y trajeron más combatientes a México, pasando de los 6.000 iniciales a la cantidad de 30.000. El sitio de Puebla, que tuvo lugar al año siguiente, eclipsó la batalla del 5 de mayo en número de combatientes, pasando de 10.000 soldados a más de 40.000 entre ambos bandos. La vorágine francesa. En vez de un choque frontal entre los dos ejércitos, la batalla de Puebla consistió en una serie de asaltos por parte de los franceses, quienes pretendían tomar principalmente el fuerte de Guadalupe. A lo largo del día se llevaron a cabo 3 asaltos que buscaron cumplir tal objetivo. En la primera ocasión, un ataque por sorpresa realizado por la infantería y apoyado por la artillería de los fuertes desconcertó a los franceses, quienes tras recibir una carga de bayoneta de los soldados mexicanos terminaron por retirarse. El segundo ataque vino poco después, donde los suavos que habían liderado el primer ataque fueron reforzados por otras 2 unidades de infantería. En esta ocasión, el empuje francés los llevó hasta casi llegar a los muros del fuerte de Guadalupe. Sin embargo, la resistencia de la infantería y la densidad del fuego de artillería y fusilería mexicanos terminaron por expulsar a los franceses una segunda ocasión. Finalmente, el tercer asalto terminó siendo el más brutal de todos. Los franceses empujaron nuevamente a los mexicanos, llegando al foso del fuerte de Guadalupe y llegando a escalar sus muros. En esta ocasión fue necesaria la llegada de nuevas tropas por parte de los defensores para poder expulsar a los franceses, mismos que fueron perseguidos por la caballería mexicana. La fuerza de los franceses fue tal que el general Zaragoza, en uno de sus telegramas, mencionó lo siguiente: los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad, diré que se han batido como unos bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. El segundo milagro del 5 de mayo. La victoria del 5 de mayo fue considerada por muchos como un verdadero milagro dada la desventaja del ejército mexicano frente al francés. Sin embargo, la victoria de ese día no fue el único milagro que tuvo lugar. Aunque la batalla se desarrolló alrededor de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el centro de mando del ejército mexicano se encontraba en otro lugar. El general Ignacio Zaragoza había establecido su cuartel general en la iglesia de los Remedios, al oriente de la ciudad, quedando algo retirado del campo de batalla. Desde ahí recibía las noticias de los eventos y transmitía las órdenes correspondientes. Durante el último de los asaltos a Guadalupe, Lorenzés mandó que los franceses tomaran una desviación por el oriente. Esta desviación hizo que las tropas francesas pasaran cerca de la iglesia de los Remedios, misma que terminó alcanzada por la orilla de la batalla. En la confusión del combate que comenzó a librarse en los alrededores, se dice que un soldado francés logró internarse en la iglesia y que al ver una silueta escondida disparó contra ella. Esta persona era el propio Zaragoza, que se había resguardado tras un Cristo de madera, mismo que recibió el impacto por él. El ataque a la iglesia fue repelido y Zaragoza salió ileso del combate. No obstante, el Cristo de madera con el disparo aún se encuentra visible en dicha iglesia, como testimonio mudo del milagro que salvó la vida del general. Un país a la expectativa. A pesar de que la batalla tuvo lugar en Puebla, gran parte del país se encontraba a la expectativa de lo que ocurría ahí, principalmente la Ciudad de México, la cual era el objetivo lógico de los franceses tras Puebla. Aunque en ese entonces no existían medios como el internet, la radio o la televisión, los capitalinos seguían el desarrollo de los eventos casi en vivo gracias a la línea telegráfica que existía entre Puebla y México. Desde días antes, el gobierno de Benito Juárez mantenía comunicaciones con el general Zaragoza a fin de enviar los materiales que se necesitaran para la defensa o saber de la situación del ejército de Puebla. El día 5 de mayo parecía que sería otro día normal en la capital. Los telegramas del día anterior no mencionaban noticia alguna del avance francés hacia Puebla, por lo que creían seguir en la espera del choque decisivo. Pero pronto en la mañana, la situación cambió con el primer telegrama del día enviado por Zaragoza, en el cual decía lo siguiente: en este momento, que son las 9:30 de la mañana, tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor. ¿Acaso dentro de 2 horas estaremos combatiendo? A partir de este momento, la tensión fue en aumento, puesto que se sabía que ese sería el día decisivo. Poco tiempo después, a las 10:45, se confirmó la intención de los franceses de combatir con el siguiente telegrama que decía así: el enemigo está acampado a 3/4 de la garita de esta ciudad. En los suburbios de ella y por el mismo rumbo tengo mi campamento. El cuerpo de ejército listo para atacar y resistir. A las 12:28 se recibieron nuevas noticias que anunciaban el inicio de la batalla con el siguiente mensaje: son las 12 del día y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes. Después de saber que la batalla estaba en curso, siguió un silencio de 2 horas en las cuales reinó la tensión en la capital.
Alrededor de las 2 de la tarde, nuevamente se tuvieron noticias de Puebla, en las que se informaba del rechazo del segundo asalto y el inminente ataque que se preparaba por el oriente contra el fuerte de Guadalupe. Poco después, a las 2:30 de la tarde, se recibió un nuevo telegrama en el que informaban que los suavos se habían dispersado y la caballería mexicana trataba de cortarles el paso. Dicho telegrama fue leído en el Congreso, lo que provocó una multitud de aplausos y vivas en honor a México y Zaragoza. A esa misma hora, el general Zaragoza mandaba un nuevo telegrama que llegaría a México hasta poco después de las 5 de la tarde, en el que decía lo siguiente: 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4,000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Poco menos de una hora después, llegaría el icónico informe final de Zaragoza diciendo lo siguiente: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente, a derecha e izquierda durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de 4,000 hombres y pico, frente al cerro, la fuerza de tiro. No lo bato como desearía porque, el gobierno sabe, no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe, en su ataque, en 600 a 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribes y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!